puede dar un balance positivo en las acciones del plan en lo que respecta a infancia y adolescencia. Si tengo que hacer un paneo muy rápido, bueno, no se han implementado programas de difusión para prevenir la explotación y el abuso sexual. Lo que sí se logró hacer fue un protocolo de la Defensoría del Pueblo sobre detección temprana e intervención oportuna en casos de violencia. Eso se realizó en el año 2016. Bueno, pero tener el protocolo es insuficiente si eso no va acompañado con un fortalecimiento institucional. Entonces, otra de las acciones estratégicas es fortalecer el sistema de protección. Y hemos visto cómo el sistema de protección presenta profundas debilidades. Un sistema de protección que ni es sistema ni protege, que está caracterizado por desinversión, desprofesionalización, ausencia de programas y servicios, ausencia de datos. Entonces eso hace que los niños sean un sector mucho más vulnerable, porque no tienen instancias especializadas donde acudir. Entonces no se ha cumplido el fortalecimiento del sistema de protección y por el contrario se ha condenado la municipalización de la protección, porque una de las lógicas de la LOGNA es que la protección de los niños esté en los lugares más cercanos, cerca de sus domicilios, cerca de sus casas. Si en los consejos de protección de la área metropolitana de Caracas es muy difícil que los consejos tengan el equipo colegiado de 3 consejeros, bueno, ¿qué quedará para las regiones más alejadas de la capital? No se instaló la Comisión Intersectorial para el Abuso Sexual. ¿Qué ha pasado con la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de Políticas Públicas y Acciones de Desarrollo para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños? El plan establecía la creación de una línea de atención gratuita e ininterrumpida para brindar asistencia especializada en materia de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Eso tampoco se ha dado cumplimiento. Existía una línea de atención telefónica del SAIME y eso dejó de funcionar también. Ellos hablan de un instrumento de implementación para cómo los tribunales y distintas instancias administrativas implementan el interés superior del niño. Eso tampoco hay avances concretos. En términos normativos, habían 2 normas especializadas que el plan contemplaba, que era una ley especial para derechos de niños hospitalizados y una ley especial sobre disciplina escolar. Ninguna de las 2 leyes existe. También se habló de un plan nacional para la protección de los niños. Fíjense, cuando la LOGNA entró en vigencia en el año 2000, dimos un avance importantísimo en materia de reconocimiento de derechos, pero fallamos estrepitosamente en la implementación. Esa LOGNA nunca estuvo acompañada de un diagnóstico. Y además que no hubo acompañado de un diagnóstico, nunca hubo un plan que permitiera dibujar cómo el país ve a los niños a corto, mediano y largo plazo. Debe haber mecanismos para garantizar el acceso a información adecuada a los niños. Difícilmente los niños pueden ejercer su derecho a la información, a la comunicación, a la libertad de expresión. Hay mucho miedo de medios de comunicación de abrir espacios de participación de los niños y los adolescentes por el miedo a la censura, y eso te ha conllevado a prácticas de autocensura a los propios medios en lo que respecta a los derechos de los niños, bajo el amparo de proteger la propia imagen y la intimidad familiar de los niños. No hay estrategias para la promoción de la participación de los niños. Uno de los temas que la LOGNA impulsó es que la participación de los niños sea genuina y sea auténtica. Eso implica superar cualquier práctica de manipulación, decoración o utilización de los niños. No hay espacios formales donde los niños puedan participar. Más allá de una mención en la ley de consejos comunales, no hay informes de impacto de cómo es la participación en estos espacios comunitarios. Fíjense que en el año 2007 hubo un avance importante en la prohibición del castigo físico y humillante contra los niños. El Plan de Derechos Humanos lo que retoma es que asegurar la aplicación efectiva de esa prohibición. Bueno, no hay programas para el fortalecimiento de las capacidades parentales, no hay campañas de sensibilización sobre el impacto de la violencia en la crianza, y uno de los aspectos que más nos preocupa es que en el contexto de emergencia que estamos viviendo se ha incrementado el uso del castigo físico, ¿no? Entonces hemos materializado una violencia por hambre. O sea, el niño que come más de lo que debe o toma cosas que no debe, generalmente la consecuencia que le ocasiona en la familia es que le pegue. Bueno, es un incumplimiento a esta obligación de poder garantizar la aplicación efectiva para la prohibición del castigo físico y humillante. Y finalmente, dentro de las 2 acciones, se buscaba la creación de un sistema integral de evaluación y acompañamiento nutricional. Los únicos datos disponibles sobre nutrición en Venezuela son los que dispone Cáritas a través del programa SAMAN. ¿Qué ha pasado con el CISBAN del Instituto Nacional de Nutrición? Porque esos datos no se han publicado. ¿Qué ha pasado con los puestos centinelas en nutrición desde el Instituto Nacional de Nutrición? Entonces, cuando vemos la totalidad de acciones estratégicas, yo creo que de las 12 están incumplidas. ¿Esto qué consecuencias trae en la cotidianidad de la gente? Bueno, que hay violaciones a sus derechos. O sea, si una persona adulta es muy difícil ejercer sus derechos, bueno, más aún para un niño en un país en emergencia.
salud mental, casualmente hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Pero ¿cuál es la política de salud mental para la atención de los niños y los adolescentes? No tenemos ni siquiera centros de hospitalización para problemas psiquiátricos de adolescentes. Otra área sensible, el área de migración. Nosotros en el sector hemos contabilizado 846.000 niños dejados atrás. Es decir, niños que se quedaron en Venezuela y pidieron el cuidado parental de papá, de mamá o de ambos, ¿no? Pero cuando hablamos de flujo migratorio, pareciera que solo es el niño que viaja, que migra, solo o acompañado. Pero en Venezuela hay una característica, que hay una gran cantidad de niños que han sido dejados en Venezuela bajo el cuidado de abuelos, tíos o hermanos mayores que cuidan a los hermanos más pequeños. Y otra área sensible, bueno, el tema de la integridad personal. Nosotros en el informe Somos Noticias, que se presentó en el primer trimestre del año, reportamos el homicidio de 1.484 niños y adolescentes, que fue una data que se construyó conjuntamente con el Observatorio Venezolano de Violencia. Y de esos 1.484, 200 fueron a manos de organismos policiales o militares. ¿Qué representa esto? Bueno, que los niños están sufriendo las peores consecuencias de una crisis que no pidieron y que no generaron. En términos de recomendaciones, yo creo que la importancia es reconocer que tenemos problemas. Si el Estado persiste en negar los problemas, subestimar los problemas o atribuir los problemas a factores externos y no a su propia responsabilidad, lejos de poderlos superar, los problemas se van a ir incrementando progresivamente. Insistimos en la data, insistimos en los datos, que es una obligación que plantea el Plan de Derechos Humanos. Necesitamos datos desagregados, actualizados, accesibles, para poder identificar la magnitud y el alcance de los problemas que afectan a los niños, pero también que afectan a las mujeres, a las personas con discapacidad. Sin datos es muy difícil priorizar acción. También nosotros abogamos por el Plan Nacional de Protección a los Niños, ¿no? Que podamos tener desde una perspectiva de derecho acciones que permitan garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas, entendiendo que cada población es particular. No es igual la realidad de la infancia en las zonas mineras en las zonas de frontera, en las zonas urbanizadas. Entonces ese plan tiene que ser un reflejo de la realidad del país. Y por último, nosotros abogamos a espacios de participación plural, independiente, que cualquier persona pueda opinar sobre aquellos asuntos que los afectan y sobre todo abrir espacios de participación para los niños y los adolescentes.